Muy bien. Buenas noches. Hola con todos. ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablar sobre el IGB, el Impuesto General a las Ventas. Y específicamente voy a hablar sobre 6 razones por las cuales se hace difícil pagar el IGB a una empresa. Y para eso tenemos que entender en primer lugar un concepto muy importante que se llama la neutralidad del IGB. Y para ello voy a entrar. A ver, vamos a ir a la pizarra rápidamente para hablar sobre la neutralidad del IGB y de ahí vamos a pasar a ver 6 razones por las cuales se le hace difícil a las empresas pagar el IGB y luego están con algunos problemas. Entonces, vamos a graficarlo en la pizarra. Unos segundos. El concepto de la neutralidad del IGB vamos a comprenderlo porque hace poco me dijeron, o me hicieron una pregunta, una consulta sobre una empresa que quería formalizarse, ¿no? Pero tenía sus dudas y no quería formalizarse porque pensaban que el IGB le iba a llevar mayores costos. Y como iba a ser mayor costo para la empresa, si se formaliza y tener que pagar el IGB, eso iba a incurrir a que iba a ganar menos, que su ganancia iba a haber menos. Entonces tuve que explicarle el tema de la neutralidad del IGB y me pareció importante también por eso hacer esta transmisión, porque cuando te formalizas realmente no afecta a tu margen de ganancia, no afecta a la ganancia que tú estás teniendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo graficándolo aquí. Digamos que tú tienes un producto. Tú tienes un producto y ese producto, tu costo de producirlo o lo compras a 100 soles. Entonces tú decides, quiero ganar un 30%. Si lo compré 100 soles, entonces el 30% vas a tener tu ganancia de 30 soles. Porque habíamos hablado de que 100 soles es tu costo. Y vamos a hacer este ejemplo para determinar dos cosas muy importantes. El IGB actualmente es 18%. ¿Y qué tal si le ponemos, digamos que un 25%, digamos que suben el IGB al 25%, para poder graficarlo y ver, ¿vas a ganar menos si es que suben el IGB? Vamos a entenderlo aquí en el concepto de la neutralidad del IGB. Entonces continuemos. Una vez que tú tienes el costo de tu producto y ya tu margen, lo que tú decides de lo que vas a ganar, luego es que recién que tú aquí aplicas el IGB. En este caso, el IGB digamos que actualmente sí es 18%, ¿no es cierto? Entonces el 18%, aquí tengo la calculadora, viene a ser 23.40. 23.40. Y el total entonces es la suma de 100 más 30 más el IGB. Eso es lo que va a pagar el consumidor final. Lo que va a pagar el consumidor final. Por lo tanto, estamos hablando de que el consumidor final va a pagar 153.40. Ahora, mucha atención. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero viendo en la neutralidad del IGB, porque no afecta en nada cuando te formalizas. ¿Por qué? Porque el IGB lo paga el que compra, el consumidor final. Mismo ejemplo, tú compras a 100 soles, pero luego decides tener la misma cantidad de ganancia, que es el 30%, entonces 30 soles. Pero ahora el IGB ya es 25%. O sea que si es 25% ya el IGB es un poquito más grande que antes, ¿no? 25%. Aquí en la calculadora nos dice que el 25% es 32.5. Y por lo tanto, el consumidor final pagaría 162.50 soles. El consumidor final. Y por lo tanto, aquí podemos apreciar de que realmente el IGB es neutro. No afecta a la ganancia que tú tienes cuando formalizas, porque no es un costo, tampoco es un gasto. Es básicamente un impuesto que se aplican a los productos y servicios, a la gran mayoría. Hay una ley del IGB. El IGB es un tema bien amplio que se puede tocar en diversos temas, pero aquí el concepto que quiero que entiendan para los que recién inician en el tema del emprendimiento y hacer negocio es no confundir el IGB con un costo o un gasto.
porque el IGB es neutro. No importa si es 18 o 15 o 10% o 25%, porque tú decides cuánto va a ser el margen de tu ganancia. Entonces, ahora vamos a ver entonces, una vez que hemos comprendido la neutralidad del IGB, vamos a ver seis posibles razones por las cuales hay dificultades en pagar el IGB. De las que he observado, una de las dificultades que las empresas tienen para pagar el IGB es porque no están viendo sus costos. Al no estar viendo sus costos, no saben realmente que tal vez la materia prima o el servicio que están brindando es un poquito o un poco bastante más costoso de lo que tal vez era cuando iniciaste, tal vez por la inflación, precisamente ahora por el tema del dólar. Entonces, tu ganancia es menor. Y por ello de que una vez que tú te tienes la obligación de declarar y pagar ese IGB a la SUNAT, decides tal vez no hacerlo e intentar quedarte con el IGB que no te corresponde, debido a que tal vez te falta liquidez. Entonces, pero eso se debe a un análisis, y en ese análisis si podríamos revisar, posiblemente una de las causas sea de que tus costos estén un poco altos. Entonces, como no tienes ese margen de ganancia, no estás ganando ese 30% o 40 o 35% que tú necesitas ganar o quieres ganar, entonces te estás agarrando el 18% de la SUNAT, ¿no es cierto? Esa es una de las razones, ¿no? Una de las posibles razones. Otra de las razones que he visto es de que son los gerentes. ¿Qué pasa con los gerentes o el dueño de las empresas? Muchas empresas son empresas personales o empresas pequeñas, de una sola persona, un gerente o el dueño del negocio. Y esa persona no, no separa sus gastos personales con los de la empresa, y por lo tanto, como los mezcla, usa el dinero de la empresa para sus propios gastos personales. Pueden ser viajes, compras, diversos gastos que pueda tener y que no son de la empresa. Entonces, es ahí donde gasta más de lo que realmente la empresa pueda soportar. Entonces, como está gastando demasiado, está haciendo uso de demasiado dinero de la empresa, le está quitando liquidez. Eso pasa muy a menudo. Y como no se tiene un control, no se está revisando de que realmente esto está afectando. Posiblemente está pagando tal vez la universidad de los hijos con la plata de la empresa, lo cual no estaría mal, pero si es que es con el sueldo del propio dueño del negocio, ¿no? Entonces, y así se van sumando muchos gastos, incluso hormiga, y van sumando, y eso hace de que realmente se nota que el dueño del negocio está quitando plata que se necesita en la empresa para que pueda seguir avanzando y atendiendo a los clientes de una buena manera. Otra de las razones por las cuales tienen problemas las empresas, en base a la observación que hemos visto, es de que las empresas, a medida que van creciendo, van adquiriendo a veces obligaciones financieras, préstamos con bancos o con terceros. Y estos préstamos son para realizar inversiones, pero no siempre las inversiones dan el resultado que tú necesitas, que tú quieras, que estás pensando. Y es ahí donde luego tienes que pagar el costo financiero de todas maneras, cumplir con esa obligación financiera, sea con los bancos o con terceros. Y es ahí donde ya ese costo financiero hace de que tu ganancia neta, tu utilidad sea menor. Y es ahí donde las empresas a veces, ¿no? Entonces tienen dificultad luego de pagar el IGB porque plata que llega se la reinvierten o la usan en la empresa, y entonces luego también tienen deudas con la SUNAT. Entonces aquí es las obligaciones las financieras. Otra razón es porque esto especialmente sucede cuando las empresas recién inician. Cuando una empresa recién inicia, no siempre las ventas van a ser altas porque estás ganando mercado, poco a poco te están recomendando, entonces se va avanzando poco a poco, y precisamente ahí las ventas no son suficientes. Entonces ahí hay un problema de ventas, se necesita mejorar las ventas, porque claro, si no consigues ese punto de equilibrio, esa cantidad de ventas
de productos o servicios que necesitas para poder llegar a punto de equilibrio y luego tener tu ganancia, entonces no vas a poder cumplir con todas tus obligaciones, tus gastos operativos, tus gastos de venta, gastos de administración. Y es ahí donde vas a querer, sin intención, agarrar la plata de la SUNAT porque la tienes durante un mes, hacer tus pagos, reinvertirla, pero luego la SUNAT te va a pedir ese IGB, ¿no?, que le corresponde. Y ahí es donde vas a tener dificultades en pagar. Por eso que la solución aquí también es simple. Necesitas concentrarte en aumentar las ventas. Eso normalmente pasa cuando la empresa recién inicia. Vamos a una quinta posible razón. Esto ya es un tema delicado porque en empresas pequeñitas no tienen a veces muchos controles internos. Y entonces lo que sucede es de que no hay un control en cuanto al manejo del efectivo, de liquidez o del inventario. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay posiblemente el robo hormiga, ¿no? O tal vez a un poquito mayor, ¿no? Y eso hace de que tal vez tu mercadería esté faltando y tú estás reponiendo y no tienes el control o ese tipo de cosas y entonces ahí está afectando la salud financiera de la empresa y por lo tanto entonces ahí vas a tener problemas tal vez de pagar el IGB. Cuando se observa que una empresa tiene problemas de pagar el IGB es una alarma, es un indicador de que algo no anda bien y por eso que se tienen que revisar cuál de las opciones, qué es lo que está pasando en la empresa, porque puede ser una de estas razones o incluso varias. Y es ahí donde uno tiene que ir tomando decisiones rápidas, revisando, analizando, para poder revertir esa situación. La sexta razón, y esta es muy común en las empresas que venden al crédito, porque cuando tú vendes al crédito, ventas. Cuando vendes al crédito, es realmente a veces complicado cobrar al 100% de todas las ventas. En la mayoría de las veces vemos que siempre hay un margen pequeño de cuentas morosas y algunas incobrables. Entonces, la ideal es de que esto no supere un 2% o un 3% del total de las ventas en general. Pero, ¿qué pasa si supera ese 2-3%, llega al 5%, incluso más? Ahí vas a tener problemas tal vez también de cumplir con el IGB, porque básicamente el IGB es una exigencia de impuesto que se paga mensual. Entonces, como el empresario tiene plata en mano, muchas veces lo usa, ¿no? Y luego ya no tiene para pagarle a la SUNAT y empieza con fraccionamientos, empiezas para postergar el pago del IGB, pero realmente estás teniendo soluciones medianas, lo que tiene que atacar es la causa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer la empresa es mejorar sus cobranzas, mejorar y crear un sistema de cobranzas. Está bien que vendas al crédito, pero hay que tener un área de cobranzas que sea efectivo, eficiente y de esa forma puedan tener siempre liquidez, ¿no? Vendes y cobras, vendes y cobras. Y bien, la última razón ya es algo extra, es una séptima. Realmente a veces el empresario simplemente no quiere pagar impuestos. Y como lo hace una vez, la SUNAT no lo detecta, o sí lo detecta, pero no quiere ir a fiscalizarlo, entonces espera, ¿no? Y el empresario pensando de que porque no me vieron, nadie sabe, nunca le va a pasar nada, pero en muchos casos lo que sucede es que luego, cuando se va acumulando varios meses, incluso un año y algunos meses, la SUNAT viene y te pide libros, te fiscaliza, te revisa tu documentación, y ahí es donde ve el desorden, y ahí es donde luego tienes que pagar el IGB con las multas más los intereses acumulados. Entonces, no es recomendable, pero lamentablemente sí hay personas que realmente no quieren cumplir con sus obligaciones, entonces ahí ya no hay ninguna técnica de negocio que se pueda hacer. Pero de aquí para arriba, sí, son posibilidades que pueden revertirse, ¿no? Ventas al crédito, tienes que tener un buen sistema de cobranzas. También si tienes mercadería o estás dejando la liquidez o el manejo del efectivo a otras personas, tienes que tener un buen sistema de control. Con respecto a las ventas, cuando las empresas recién inician, necesitas
concentrarte bien en las ventas, en hacer el marketing y intentar superar esa barrera del punto de equilibrio y luego seguir vendiendo para que no tengas problemas de ninguno de pagar ninguna de tus obligaciones. Luego hay que tener cuidado con los préstamos. Los préstamos también es un tema muy delicado porque muchas tasas son bastante altas, ¿no? Y el interés compuesto se puede hacer una bola de nieve. Y si no funcionan las inversiones que tenías pensado, que a veces sucede, entonces quiere decir que igual vas a tener que pagar el capital más los intereses. Y entonces ahí tienes que intentar revertir, renegociar tal vez la deuda o concentrarte en vender más, en disminuir algunos costos sin afectar la calidad. Hay varias ideas que puedes ir implementando. Luego los gerentes necesitan siempre estar capacitándose, separar los temas personales con los temas de la empresa, de manera de que no afecte, porque muchas veces eso hace que afecte y el mismo gerente está dañando a la empresa que le está dando un buen beneficio, ¿no? O que le podría dar mayores beneficios al gerente o al dueño del negocio o a los socios, ¿no? Que muchas veces son empresas familiares. Y también, por último, los costos. Los costos son necesarios siempre revisar porque estos pueden ir variando en el tiempo y no lo estás detectando y eso está afectando tu margen de ganancia, ¿no? Entonces es muy importante eso. Bien, eso es todo. Yo no sé si hay alguna consulta, pregunta de los que están conectados. Si hay alguna pregunta, los pueden dejar en los mensajes. Intentaré responderlo en su debido momento. Estaré haciendo estas transmisiones. Comuníquenme qué es lo que quieren saber, qué es lo que están interesados conocer con respecto al área contable, con respecto al área laboral, con respecto al área tributaria y algunos otros temas empresariales también, porque podemos traer invitados. Tenemos muchos amigos y clientes empresarios que están teniendo, a pesar de las dificultades de la pandemia, muy buenas ideas de cómo han tenido que sobrevivir en este tema de la pandemia y todas las limitaciones y restricciones que se han habido en estos momentos, ¿no? En estos varios meses. Algunos de ellos incluso han crecido a pesar de la pandemia y todos los problemas. Algunos de ellos han tenido que reinventarse totalmente, totalmente. Precisamente a fines de mes voy a estar visitando a uno de los clientes que tengo que ha reinventado totalmente su negocio. También espero comentarles al detalle y por eso cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, me encantaría poder también dar respuesta a ello y dar mi comentario o traer algún invitado en estas transmisiones. Muy bien, eso es todo por el día de hoy y muchas gracias. Nos vemos.